El Evangelio es una buena noticia, ¿verdad? Desde griego se traduce literalmente buena noticia de salvación de pecadores. Pero el Evangelio en sí contiene muchos mensajes. En sí mismo, el Evangelio contiene muchos mensajes para nosotros. Lastimosamente, mayoría de los cristianos están desubicados en estos términos. Por ejemplo, condenación, justificación, santificación, redención, reconciliación, adopción, resucitación, etc. Esos son términos evangélicos. Y cada término es un hecho real para la vida de un cristiano. Y cada término trae consigo muchas bendiciones, muchas noticias buenas para un pecador. Hoy vamos a analizar el contenido de mensajes sobre la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección. Mi tema se llama bendiciones de la resurrección para ser humano. Entonces el texto es lo mismo que leí, hermano Elmer. Entonces yo les invito para que puedan abrir sus Biblias, porque vamos a analizar solamente este texto, ser enfocados a este texto. De hecho, hace como 2 o 3 semanas yo estuve en la casa de Elena y nosotros hablamos de la muerte, hablamos de la resurrección, y ella me dijo, tienes que predicar de este capítulo. Bueno, pero capítulo 15 es muy grande, y yo voy a quedar este capítulo para tarea en la casa. Y nosotros vamos a analizar solamente último pasaje, que es como conclusión de todo el capítulo. Último pasaje, por favor, capítulo 15 de 1 Corintios, versículos 51 hasta 58. Entonces, no ten pereza para abrir Biblias. No es, sí, claro que podemos conocer todo de por 10, 20 veces, pero para escuchar y entender la idea es importante tener la Biblia. Bueno, vamos a leer. La palabra del Señor dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortal, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Más gracias sea dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Este texto es uno de los mejores acerca de bendiciones que nos da la resurrección de Jesús. Uno de los mejores. De hecho, creo que uno de mis preferidos textos. Primero, me gustaría que podamos sentir emociones del Pablo. Ponga atención a este texto, a este pasaje. ¿Qué opinan ustedes? Él estaba triste escribiendo esta carta.
O puede ser estaba preocupado. O puede ser estaba molestado por alguien. O al revés, nosotros vemos que él está alegre, ¿verdad? Emocionado, está feliz. Hasta yo pienso que cuando él quería escribir, cuando él escribía estas palabras, yo pienso, es mi opinión, él quería gritar de alegría que él recibió por medio del Evangelio, por medio de la resurrección, porque él como grita, vean, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Es grito victorioso, grito de un ganador. Hermanos, la resurrección es una buena nueva para nosotros y no algo más que fundamento de nuestra fe. Creo que, es algo más de fundamento de nuestra fe. Y otra parte, si hablamos del capítulo 15, nosotros podemos entender que esta iglesia tuvo un problema. Ellos tenían dudas si hay resurrección de los muertos o no hay. Y entonces muchos de ellos creyeron que no hay resurrección de los muertos. Entonces Pablo dijo que ¿cómo es posible? Entonces, si ustedes siguen por Cristo y si no hay resurrección de los muertos, entonces su fe es en vano. Mi trabajo como Pablo, ¿verdad?, como predicador misionero, es en vano. Yo como Alexei vino desde miles de kilómetros acá para predicar el Evangelio, es también en vano si Cristo no ha resucitado, si no hay resurrección de los muertos, la resurrección de los muertos. Entonces, para nosotros es una buena nueva noticia y es más que un fundamento de los cristianos. Y otra parte que yo encuentro en este pasaje es la aplicación del mensaje sobre la resurrección en nuestras vidas. Por ejemplo, vean versículo 58. Este versículo es muy práctico para nosotros. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es práctica. Mucha gente están haciendo divisiones en cartas de Pablo, diciendo que eso es 3 capítulos de teoría y eso es 3 capítulos de práctica. Y a veces a los cristianos no les gusta leer capítulos de teoría porque es bastante difícil. El apóstol Pablo tiene una lengua bastante difícil, hay que analizar bien. Pero es incorrecto hacer esta división. Todo está en una unión muy grande. Si usted va a entender buenas noticias del mensaje del Evangelio, incluso de la resurrección, usted, va en resultado a tener buena vida práctica. ¿Me explico? Entonces, por eso, estudiando bendiciones que nos trae la resurrección de Cristo, espero que el resultado, usted y yo, vamos a tener en la práctica lo que dice este versículo 58. Me gustaría que usted, después de este mensaje, pueda decir: estoy fortalecido, voy a estar firme, voy a estar constante, yo sé que mi trabajo no está en vano, voy a trabajar, voy a lucharme. Entonces, hermanos, vamos a seguir analizando desde el principio. 51, 52, 53. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista en inmortalidad. Bueno, el capítulo 15, como yo dije, se trata de quitar las dudas
que tenían Corintios, la iglesia en Corintios. El pasaje que estudiamos es una conclusión de todo el capítulo, una conclusión. Primero lo que encontramos es la promesa. ¿Promesa de qué? De la vida eterna. Entonces, primera bendición que nos da la resurrección de Cristo Jesús, nos da seguridad en la vida eterna. Porque estos tres versículos dicen que la muerte no es final. No, usted va a vivir. Tenemos vida eterna. Amén. Entonces, primero, eso una bendición, hermanos, nuevamente quiero decir, que nos trae el hecho real que ha pasado hace 2000 años. Cuando en este sepulcro se levantó de los muertos nuestro Señor. Y este hecho, eso lo que pasó hace 2000 años, nos trae la bendición de seguridad que hay vida eterna, hermanos. Entonces, vean, esta promesa de la vida, de la seguridad en la vida eterna, incluye otras bendiciones. Primero, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, en la promesa sobre la seguridad de la vida eterna incluye nuestra resurrección. Usted, así igual como Cristo resucitó de los muertos, usted también va a ser resucitado. Vean lo que dice Pablo un poquito más antes. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hermanos, vamos a ser resucitados. Amén. Eso es una bendición, porque la muerte no es el fin. Entonces, es primera bendición que nos trae la seguridad en la vida eterna. Segundo, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y un poquito antes, y nosotros seremos transformados. Nuestro cuerpo va a tener transformación. Imagínese, usted ya no va a tener dolor. Usted no va a tener lágrimas. ¿Qué pasó con Cristo cuando Él resucitó? Las puertas estaban cerradas. Los discípulos estaban adentro. Y Cristo entró en el cuerpo físico. Y yo imagino que nosotros vamos a tener el cuerpo que tiene Cristo ahorita. Amén. Puede ser, podemos entrar. Para nosotros el pared no va a molestar. Amén. Voy a salir así. Bueno, puede ser. ¿Por qué? Porque Cristo entró así y la Biblia dice que nosotros vamos a tener el cuerpo glorioso que tiene Cristo. Entonces, la segunda bendición que nos trae la seguridad en la vida eterna es transformación de nuestros cuerpos. Vean, bueno, voy a leer un texto que está escrito en Filipenses 3:21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces vamos a tener el mismo cuerpo, el cuerpo transformado. Bueno,
Y tercera bendición es el rapto de la iglesia. De hecho, yo estoy seguro que mi generación es aquella generación que no va a morir. Bueno, yo estoy seguro. Ustedes sí pueden recibir mi debilidad, pues porque yo también soy ser humano y puedo equivocarme. Pero yo cada día oro: Dios, por favor, dame esta bendición para ver y ser participante del rapto de la iglesia. Imagínense, todos los profetas de la historia de la humanidad esperaban este evento. Y yo voy a ser testigo, imagínate. Entonces, me gustaría. Y vea, si no, entonces, ok, voy a morir y también, bueno, voy a resucitarme. Pero al final queremos, el rapto de la iglesia es un evento muy importante para nosotros, que nos dice que Cristo está vivo primero, porque cuando Cristo salió de la tierra, recuerden que los discípulos estaban parados y mirando al cielo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está nuestro maestro? ¿Y qué pasó después? Bajaron unos ángeles y dijeron: ¿por qué están aquí? Cristo que salió va a venir por otra vez. Entonces, hermanos, el rapto de la iglesia es un evento muy importante y un señal muy grande para todo el mundo. Entonces, para nosotros es una bendición que es como consecuencia de la resurrección de Cristo Jesús. Porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces no hubiera venido por segunda vez. Entonces, si hablamos con respecto de la bendición que nos trae la resurrección de Cristo Jesús, es seguridad en la vida eterna, que incluye resurrección de los muertos, transformación de nuestros cuerpos y tercero, el rapto de la iglesia. Seguimos adelante, versículos 54 y 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bueno, hermanos, la muerte es uno de los más horribles eventos de este mundo, ¿verdad? Cuando yo veo, perdón, me olvidé para video poner este micrófono. Cuando nosotros vemos un cuerpo acabo de morir, que no está, помогите мне, приготовленный к погребению, только вот человек умер, que todavía no está listo para enterrarlo. Sí, entonces eso es horrible. Es una burla sobre la vida. Imagínense, y bueno, Dios no creó así para que un hombre que está puesto para gobernar sobre todo el universo, por lo menos aquí en la tierra, para que está así, con una fisionomía horrible y sin vida. Bueno, no voy a contar todo lo que puede pasar en la muerte. Hermanos, es horrible. Pero hermanos, Cristo ha resucitado. Eso es un evento. Ya tenemos evidencia de que la muerte no tiene fuerza. Ya tenemos evidencia. Claro que si Cristo no viene pronto, vas a morir. Y yo voy a morir. A pesar de que tengo este grande deseo a ser testigo y participante del rapto de la iglesia. Pero, hermanos, voy a resucitar. Entonces, vea lo que dijo Job.
yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de desechar, ayúdenme, desecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos verán y no otro. Bueno, Job vivió después del diluvio, mucho más antes de la resurrección de Cristo Jesús. Él hasta no sabía lo que va a pasar después. Él en sí tenía fe que no es posible, que la muerte es fin. Y por eso él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Hermanos, nosotros vivimos después de evidencia que Cristo ha resucitado. Nosotros vivimos después de este hecho que nos da testimonio que la muerte no tiene fuerza. Entonces, si Job tenía esta grande fe que él va a ser resucitado, entonces, ¿cómo más? No sé, es una culpa grande si no vamos a tener esta fe después de la resurrección. Entonces, la resurrección nos da victoria sobre la muerte. Es segunda bendición que nos trae la resurrección. La victoria sobre la muerte. Entonces, vivir con esta victoria es recibir la muerte como algo temporal, algo que es, no sé si es posible decir, traspaso a la vida mucho más mejor, al futuro tan esperable por nosotros. Por eso Pablo recibió la muerte. ¿Y qué dice? Porque para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. De otra forma, él dice, si voy a morir ahora, me alegro. Hermanos, entonces, la victoria sobre la muerte significa, bueno, la victoria aquella en la resurrección de Cristo Jesús, que usted ya no tiene que tener temor. Usted ya tiene que tener futuro. Bueno, estar seguro en su futuro. Eso es prácticamente recibir por fe la victoria sobre la muerte. La victoria sobre la muerte significa que el diablo, con toda maldad, con todas sus fuerzas de maldad, está desarmado. Ya él no tiene armas. ¿Por qué? Porque la muerte era, es correcto decir, la arma más peligrosa para la creación, más peligrosa. Entonces, ya él no puede hacerte nada si usted recibió esta victoria sobre la muerte. Lo más horrible que él pudo hacer es llevar la muerte en la vida de creación. Entonces, si usted recibe la resurrección, diablo con sus fuerzas no puede hacer nada contigo. Porque un cristiano, sabiendo pérdida de ellos, de diablo y de fuerzas de maldad, dice, yo voy a luchar hasta morir. Yo voy a luchar con el pecado hasta morir. Yo voy a seguir por mi Cristo a pesar de persecuciones hasta morir. Bueno, voy a dar un ejemplo. Escuché un testimonio de un cristiano ruso parlante que estaba encarcelado en los tiempos de Unión Soviética. Y entonces cuando llamó este jefe principal para hablar, para educarlo y todo, empezó a gritar, dar golpes y todo. Cristiano estaba tranquilo. Y al final él preguntó, ¿por qué estás tranquilo? Él dijo, porque no tengo miedo de ti.
hasta si voy a morir ahorita, me alegro. Así, parando, con cabeza levantada, con pies fortalecidos. ¿Sabe qué pasó? Este jefe dio su mano a él. ¿Por qué? Porque él entendió que él no puede hacer nada con este cristiano. No puede hacer nada. Él va a morir. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que recibir la victoria sobre la muerte. Así en la práctica. Y entonces, si vamos a recibir ninguna maldad con su líder, que es Satanás, no puede hacerte nada. Bueno, tercera bendición que nos trae la resurrección. Nos da victoria sobre el pecado. Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. La muerte y el pecado andan juntos. Ellos no pueden vivir separados. ¿Qué dice la palabra? Porque la paga por el pecado es la muerte. Entró pecado y Dios dijo, vas a morir, porque desobedeció a primer mandamiento, no comer de aquel árbol. Entonces, pero la resurrección nos da victoria sobre el pecado. Primero, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús yo tengo victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque tengo el vestido blanco, no como este. De hecho, tengo vestido blanco, espiritual, ¿verdad? Hasta final. Bueno, hasta mis pies. Y con este vestido blanco puedo ir al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ya no soy pecador, yo soy santo. Entonces, si hablamos de la vida de Jesús, ¿sabe por qué Él resucitó? Porque Él no tenía pecado. Es solamente única causa por qué Él resucitó. Él no tenía pecado, ni en actitud, ni en pensamientos, en nada. Porque si hubiera tenido por lo menos pequeñito pensamiento pecaminoso, estoy seguro, no hubiera ganado a la muerte. Entonces, por eso cuando Él resucitó, es una evidencia que toda la vida de Él anterior en el cuerpo de ser humano era santa, perfecta, digna para entrar. ¿Dónde después de la resurrección entró a Jesús? ¿A dónde? A la presencia de su Padre. Y después, ahora Jesús te dice, yo te regalo mi vida santa. Entonces, primero, la resurrección nos trae y nos da victoria sobre el pecado. Primero en Cristo. Y usted tiene que recibir eso por fe. Yo soy santo. Ya. Mucha gente me pregunta, pero ya puedo estar tranquilo y hacer lo que quiero. No, hermano, no. Es incorrecto. Porque si de verdad usted va a recibir lo que Cristo hizo por ti, si usted de verdad va a recibir, usted nunca va a pecar. Nunca va a tener deseo a pecar. Es como, hay un puerco que si usted va a lavarlo, hacer como oro, ¿verdad? Él tiene su naturaleza. Él quiere ir a su casa, ¿verdad? Entonces, pero si hay un gato y si nosotros vamos a tirarlo allá donde hay mucha suciedad, ¿qué va a pasar? Él va a correr y con su lengua lavar todo el cuerpo. Va a sentarse todo el día para lavar su cuerpo. Eso es la naturaleza de aquella persona que de verdad ha recibido la santidad de Cristo Jesús en su vida. Si en algún momento él puede entrar en esto, me ayuda, en suciedad, ¿es correcto decir? Entonces, él puede entrar, pero va a correr y limpiar
su estado espiritual por la sangre de Cristo Jesús. Va a estar arrepintiéndose, confesar sus pecados. Entonces, pero primero tenemos que recibir esta victoria en Cristo Jesús. Y lo segundo, en la vida práctica. Hay un proceso de que vamos a hablar, puede ser en el futuro, se llama santificación. Santificación en sí mismo atrae un principio muy importante. Usted tiene que esforzar toda su vida a parecer a su maestro. Ser más y más parecido en actitud, su actitud, en amor. En todas situaciones y aspectos de nuestra vida, parecer a nuestro Señor. Entonces, eso es la vida práctica. ¿Qué voy a hacer con mi enemigo? ¿Qué voy a hacer con ofrendas? ¿Cómo voy a amar a mi prójimo? Bueno, muchos aspectos. Y por último, la resurrección nos da la victoria. Bueno, usted puede preguntarme, pero ahorita hablamos de eso. No, hermanos. Vamos a enfocarnos en el versículo 27, 28. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, somos victoriosos, somos ganadores. Entonces tenemos que vivir con actitud de ganadores. A veces cristianos en la lucha están actuando como están en pérdida, como no tienen fuerzas, como no tienen un Cristo que ganó todo. Nosotros tenemos que ir, levantar su cabeza, fortalecer nuestros pies y manos y ir adelante, lucharnos, porque ya tenemos victoria, ya somos ganadores. Cuando uno gana en la lucha o en la guerra, un rey, él está feliz. Él está portándose y actuándose como ganador. Entonces, hermanos, tenemos que andar así. Por eso, nuevamente quiero repetir esta bendición. Nos da la victoria. No me importa lo que está pasando en tu vida. Estamos en diferentes situaciones, diferentes dolores o alegrías. Pero usted es ganador. Y eso tienes que recibir por fe. Y vea lo que va a pasar. Si vas a recibir esta victoria, entonces versículo 58, muy fácil de aplicar. Estad firmes, constantes, creciendo. Creciendo, ¿qué significa eso? Es una dinámica de la victoria. Dinámica de pérdida es al revés, ¿verdad? Creciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Sí, la vida de un cristiano es difícil. A veces hagamos mucho trabajo y no recibimos agradecimiento. A veces más recibimos un golpe fuerte de aquella persona que recibió tanta ayuda de parte de usted. Pero quiero decirte, su trabajo no es en vano. Cristo no vino en vano, a pesar de que mayoría del pueblo de Israel lo negó. Él no vino en vano. Hermanos, entonces, estad firmes. Estad constantes. ¿Qué significa firmes? Fieles, parados
con fuerzas, ¿verdad? Mirando a todas circunstancias de su vida sin temor, estar listo para enfrentar todo, constantes. Bueno, claro que nuestra vida es correcto decir sinusoide, ¿no? Como una montaña rusa. Montaña rusa, bueno. A veces tenemos... sí, altibajo. Sí, entonces, hermanos, hoy me levanté feliz, mañana puedo levantarme mal, ¿verdad? Pero, bueno, nuestra constancia, ¿dónde tiene que estar, hermanos? En Cristo. Eso es lo que va a dar balance a usted. Creciendo en la obra del Señor. Bueno, enfocamos a la palabra creciendo. Y sabiendo que su trabajo no es en vano, de eso ya hablamos. Bueno, al final me gustaría preguntar, ¿usted es ganador? Gabriel. Quería decir lo que te había dicho ahora, que Dios no nos va a dar una batalla que no podamos ganar. Sí, amén, sí. Pero, bueno, hermanos, ¿usted es ganador? Amén. Ganador, ok. Pero, ¿qué usted hizo para tener victoria? Usted no hizo nada. Porque hasta fe que usted tiene es un regalo. Imagínense. ¿Quién hizo todo? Jesucristo. Entonces hoy vamos a celebrar el mandamiento que Cristo nos dejó, recordar su muerte, porque es nuestra característica de seres humanos que olvidamos lo bueno que hemos recibido hasta del Señor, hasta de Jesucristo, y la victoria que hemos recibido es por Él. No tenemos nada, no merecemos de esta victoria. A veces la gente me pregunta, pero ¿por qué Dios no quita todos estos sufrimientos, todas estas luchas que yo tengo en mi vida? Hay solamente una causa. Él quiere que usted sea partícipe de su victoria, para que usted conozca el precio de la victoria. Y al final, cuando usted lea Apocalipsis, hay, si no me equivoco, 12 promesas para ganadores. Si gusta puede leer, creo que son primeros 3 capítulos. Entonces, Cristo hizo una gran obra en la cruz del Calvario. Estos términos que yo a principio del sermón conté a usted, justificación, redención, reconciliación, santificación, todos están en Cristo. Él pagó todo. Cualquier persona del ser humano puede recibir. Es un gran trabajo. Yo no puedo entender todo. Escuché un predicador dijo que yo puse en mi juventud una meta, estudiar solamente evangelio. Ahorita tengo 70 años, escribí 1000 páginas por el evangelio y todavía no encuentro, todavía hay mucha profundidad en el evangelio. Es imposible entender lo que Dios nos hizo por medio de Jesús, pero tenemos que reconocer eso para evitar orgullo, para evitar pensamiento que yo soy digno. No, nadie, hasta yo que crecí desde infancia en una familia cristiana, ¿no? Entonces, hermanos, eso es lo que vamos a hacer hoy. Recordar lo que Cristo hizo por nosotros, predicar a sí mismo el evangelio. Y yo voy a pedirte, hasta si usted no va a participar en la cena del Señor, usted puede estar en silencio y meditar.
y pensar y orar diciendo, Dios, por favor, abre mis ojos para que yo pueda entender durante este tiempo pequeñito lo que tú me hiciste por medio de Jesucristo. Entonces, que Dios os bendiga. Vamos a orar ahorita y seguir cantando, preparar nuestro corazón al ceremonio de cena.